En una mansión que parecía salida de un cuento, vivía la familia Montenegro. Una casa enorme, con puertas doradas, pisos brillantes y jardines que nunca tenían una hoja fuera de lugar. Para cualquiera que la mirara desde afuera, la vida allí era perfecta, un millonario respetado, una esposa elegante y un hijo joven y prometedor. Pero dentro de esas paredes, la perfección era solo una máscara. Rosa, la empleada doméstica, lo sabía todo. Había trabajado allí 5 años, callada y paciente, viendo cómo el lujo ocultaba secretos que nadie se atrevía a nombrar. Conocía los silencios que dolían más que los gritos, las miradas llenas de desprecio, y las lágrimas que nadie notaba. Rosa no tenía mucho, pero tenía dignidad. Y sobre todo, tenía un corazón enorme. Elena, la esposa del millonario, siempre caminaba con orgullo. Cada gesto, cada palabra, estaba calculada para mantener la ilusión de perfección. Pero por dentro, Elena estaba rota. Su matrimonio era solo una rutina, y su vida, un vacío disfrazado de lujo. Cada vez que miraba a Rosa, sentía algo que no podía soportar, la culpa mezclada con envidia. Y esa mezcla era peligrosa. Un día, todo cambió. Una joya desapareció de la casa. Una joya que valía más que la mayoría de las casas de la ciudad. Y sin pensarlo, Elena señaló a Rosa. La acusó con una voz firme, segura, como si lo que decía fuera la verdad absoluta. Rosa suplicó, lloró, juró que no era culpable. Nadie la escuchó. Todos dieron por hecho que la humilde empleada había cometido el robo. Pero alguien observaba en silencio, Daniel, el hijo de 20 años. No era tonto ni ingenuo, había aprendido a leer entre líneas. Algo en la acusación no cuadraba. Cada gesto de su madre, cada palabra de Rosa, cada silencio en la casa, todo apuntaba a una verdad diferente. Ese día, Daniel entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El poder y el dinero pueden silenciar a cualquiera, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y lo que Daniel decidió hacer después, nadie lo esperaba. La mansión Montenegro no era solo grande, era intimidante. Cada pared, cada escalera, cada lámpara de cristal parecía decir, aquí el dinero lo es todo, y la debilidad no tiene lugar. Arturo Montenegro, el patriarca, era un hombre de negocios implacable. Sus decisiones movían millones, pero en su casa rara vez tomaba decisiones de corazón. Su familia lo veía como distante, casi inalcanzable. Elena, su esposa, caminaba con pasos calculados y mirada fría. Para el mundo, era la esposa perfecta, elegante y segura. Pero dentro de la casa, ocultaba un resentimiento silencioso. Su matrimonio estaba vacío. Su vida estaba vacía. Y cada día, Elena encontraba formas de proyectar su frustración sobre los demás. Rosa, la empleada, era su blanco favorito. Rosa era humilde, trabajadora, y jamás se defendía. Para Elena, esa sumisión era una provocación silenciosa que la hacía sentir poderosa, aunque en el fondo estaba llena de miedo e inseguridad. Rosa tenía su propia lucha. Era viuda, con una hija enferma. Su vida era una carrera constante contra el tiempo y el dinero. Cada día en la mansión era una mezcla de gratitud por tener empleo y miedo por perderlo. Rosa sabía demasiado, veía demasiado. Sabía cuando Arturo estaba molesto y cuando Elena estaba planeando su próxima manipulación. A pesar de todo, su dignidad nunca la abandonaba. Daniel, el hijo de la pareja, estaba atrapado entre dos mundos. Tenía 20 años, estudiaba en una universidad cara y vivía rodeado de lujo, pero se sentía solo. Sus amigos lo admiraban, pero nadie conocía su tristeza interna. En Rosa encontró un alivio inesperado, alguien que lo escuchaba sin juzgarlo, alguien que le hablaba con sinceridad. Todo parecía normal hasta el día en que una joya desapareció. Era un objeto de gran valor, y su desaparición provocó un caos inmediato. Elena no dudó ni un segundo en señalar a Rosa. Su acusación era firme, directa y cruel. Rosa negó todo, su voz se quebró, sus lágrimas no fueron suficientes. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Todos la condenaron. Daniel observaba. Algo no encajaba. Su madre siempre cuidaba la joya, y Rosa jamás entraba al cuarto sin permiso. Pero nadie escuchaba su duda. La mansión, llena de lujo, se llenó de tensión y miedo. Rosa se convirtió en una sombra acusada de un crimen que no cometió.
Esa noche, Daniel no durmió. Caminó por los pasillos silenciosos, pensando en cada detalle, recordando cada gesto de Rosa, cada mirada de su madre, cada secreto oculto. Y por primera vez, entendió que la verdad no siempre estaba del lado de los poderosos, y que, a veces, defender la justicia significaba desafiar todo lo que conoces. Al día siguiente, la mansión se convirtió en una prisión invisible para Rosa. Nadie la miraba con compasión. Cada palabra de Elena era un golpe invisible que la hacía encogerse aún más. La acusación había sido rápida y precisa, Rosa era la culpable, y todos debían creerlo. Para la familia Montenegro, la verdad no importaba, lo que importaba era la imagen, el control y el miedo. Rosa estaba aterrada. Sabía que si esto continuaba, perdería no solo su trabajo, sino también la oportunidad de cuidar a su hija enferma. Las deudas la perseguían como sombras, y cada paso que daba parecía acercarla más a un abismo del que no podía escapar. Se sentó en la cocina vacía, con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo la vida podía ser tan injusta. Daniel no podía quedarse de brazos cruzados. Su corazón le gritaba que Rosa era inocente, que las piezas no encajaban. Intentó hablar con su padre, Arturo, explicarle que algo estaba mal, que la acusación era demasiado rápida, demasiado perfecta. Pero Arturo, cansado por el trabajo y la vida, apenas levantó la vista. El mundo no es justo, Daniel. Aprende a aceptarlo, le dijo con voz seca y distante. Esas palabras le dolieron más que cualquier grito de Elena. Esa noche, Daniel decidió actuar por su cuenta. Se quedó despierto, revisando los pasillos, los rincones y, sobre todo, las cámaras de seguridad. Todo parecía normal, excepto por una cosa, las cámaras del pasillo principal estaban apagadas la noche de la desaparición. Su corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Alguien había planeado esto cuidadosamente. Mientras tanto, Rosa fue despedida oficialmente. Caminó fuera de la mansión con la cabeza baja, rodeada de miradas de desprecio. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad. Elena, por su parte, no podía ocultar su satisfacción. Había ganado. La mujer que la humillaba, que la cuestionaba, estaba afuera, sola y culpable ante los ojos de todos. Pero Daniel no podía aceptar la mentira. Esa noche, siguió los movimientos de su madre. La vio hablar en secreto por teléfono, escuchar palabras cortadas y hacer gestos nerviosos. Escuchó fragmentos de una conversación que la delataban: no puede quedar ningún rastro, que ella pague por mí. El miedo comenzó a transformarse en decisión. Daniel entendió que la injusticia no podía quedarse en silencio. La mentira estaba a punto de destruir una vida, y él tenía la oportunidad de detenerla. Su corazón latía fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito claro: defender a quien no podía defenderse sola, aunque eso significara enfrentar a su propia madre. En los días siguientes, Daniel siguió recolectando pruebas. Cada gesto, cada palabra, cada detalle sumaba evidencia. Su frustración crecía, pero también su determinación. Sabía que la verdad estaba cerca, y que cuando saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Esa noche, antes de dormir, Daniel miró la habitación vacía de Rosa. Su corazón se apretó. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo, pero también entendía que quedarse callado sería una traición a su propia conciencia. En el lujo y el silencio de la mansión Montenegro, una decisión estaba a punto de romper la ilusión de perfección que mantenía Elena y su mundo intactos. Y así, en medio de la injusticia, Daniel decidió que la verdad no podía esperar más. Daniel no podía dormir. Cada pensamiento sobre Rosa, sobre su madre, sobre lo injusto de todo, lo mantenía despierto. Esa noche decidió que ya no podía esperar más. Mientras la mansión dormía bajo un silencio pesado, entró al cuarto de su madre. El corazón le latía con fuerza, cada paso era un riesgo. Sabía que si lo atrapaban, su vida también cambiaría para siempre. Elena nunca imaginó que alguien en su propia casa pudiera desafiarla. Para ella, todo estaba bajo control. Creía que la verdad podía manipularse con una sonrisa y una acusación bien calculada. Pero Daniel tenía algo que ella no: conciencia y justicia. Abrió los cajones, revisó cada bolsa, cada pequeño rincón donde alguien pudiera esconder algo. Su respiración era contenida, sus manos temblaban de miedo y adrenalina. Y entonces lo encontró:
La joya desaparecida estaba allí, escondida dentro de una caja vieja, oculta bajo ropa que nadie se atrevía a tocar. Daniel no podía creerlo. Cada golpe de realidad lo dejaba sin aire. Su propia madre había mentido, había condenado a una mujer inocente solo para sentirse poderosa. Pero la evidencia no era suficiente. Daniel necesitaba pruebas de que Elena había planeado todo. Esa misma noche escuchó un mensaje de voz en el teléfono de su madre, donde hablaba con una amiga. Elena decía cosas que helaban la sangre: Rosa no puede quedar libre, tiene que pagar por mí, nadie debe enterarse. La grabación era clara, directa y devastadora. La traición de su propia madre lo partió en dos. Daniel sintió un torbellino de emociones: rabia, tristeza, miedo, pero también determinación. Sabía que si no actuaba, Rosa terminaría en prisión injustamente. Y sabía que enfrentarse a su madre sería lo más difícil que había hecho en su vida. Su mundo se estaba rompiendo. La imagen de su familia perfecta era solo un espejismo, y él la había visto quebrarse en pedazos. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de la mansión, Daniel tomó una decisión que cambiaría todo. Reuniría pruebas, grabaciones y testigos, y confrontaría la mentira que su madre había construido. No solo por Rosa, sino por él mismo. Por primera vez, comprendió que la verdad y la justicia valen más que cualquier riqueza, que cualquier poder o miedo. Pero también sabía que esa verdad podía destruir su familia. Elena sería confrontada, su padre quedaría entre la confusión y la culpa, y su vida nunca volvería a ser igual. Sin embargo, la idea de permitir que Rosa pagara por un crimen que no cometió era intolerable. Mientras contemplaba la joya en sus manos, Daniel entendió algo más profundo: las mentiras de los poderosos pueden herir mucho, pero la valentía de un corazón justo puede sanar. En ese momento, Daniel decidió que no habría secretos, no habría miedo. Solo habría justicia. Y así, con el amanecer acercándose, Daniel preparó todo para enfrentar la verdad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría la vida de Rosa, sino también la suya y la de todos los que vivían bajo la ilusión de la mansión Montenegro. Porque a veces, para liberar a los inocentes, hay que desafiar incluso a quienes más amas. El día de la verdad llegó, y la mansión Montenegro parecía más fría que nunca. Daniel decidió que no podía esperar más. Reunió a toda la familia en el gran salón: su padre, Arturo, su madre Elena, y algunos abogados que normalmente solo aparecían para proteger los intereses de la familia. Rosa no estaba allí todavía. Daniel quería hacer que la verdad saliera primero, sin distracciones. La tensión era palpable. Cada mirada, cada respiración, parecía un grito silencioso en la habitación. Elena caminaba con pasos firmes, segura de que todo estaba bajo su control. Pero Daniel ya no era un niño, había visto demasiado y su corazón estaba lleno de decisión. «Mamá», empezó Daniel con voz temblorosa pero firme. «Esto tiene que terminar hoy». Elena lo miró con sorpresa y un atisbo de ira. «¿Qué quieres decir, Daniel?», preguntó, tratando de sonar calmada, aunque su respiración delataba nervios. Daniel no vaciló. Sacó la joya del bolsillo y la sostuvo frente a todos. Cada reflejo del cristal brillaba como un recordatorio de la mentira que había durado demasiado tiempo. «Esta joya no estaba perdida», dijo. «Estaba escondida por alguien que quería culpar a Rosa por un crimen que no cometió». El silencio llenó la sala. Cada segundo parecía eterno. Los abogados intercambiaron miradas confusas. Arturo quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Daniel luego reprodujo la grabación del teléfono de Elena. La voz de su madre resonó por la habitación, clara y directa: «Rosa no puede quedar libre, tiene que pagar por mí, nadie debe enterarse». Cada palabra era un golpe al orgullo de Elena, pero también una revelación que dejaba a todos sin aliento. Elena se quedó pálida. Intentó negar, lloró, gritó, incluso trató de culpar a alguien más. Pero la evidencia era demasiado clara, demasiado directa. Daniel la miró a los ojos y vio por primera vez la vulnerabilidad real de su madre, la mujer que había aparentado perfección durante años. Era miedo mezclado con culpa, y no había manera de ocultarlo. Arturo, el hombre acostumbrado a controlar todo con dinero y poder, se quedó paralizado. Su mundo de orden y riqueza se derrumbaba frente a sus ojos. Finalmente, la voz de Arturo rompió el silencio. «Elena, ¿cómo pudiste?
Su tono era de incredulidad y tristeza. Poco después, Rosa fue llamada a la mansión. Al entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de rabia, sino de alivio. Daniel le entregó la joya y le dijo, «Nunca debiste pasar por esto sola». Rosa lo abrazó, y por primera vez en semanas, sintió que alguien creía en ella. La policía fue notificada y Elena fue arrestada. Su poder y riqueza no pudieron protegerla de la justicia. La mansión, por primera vez, quedó en un silencio verdadero, un silencio que no escondía secretos, sino que reflejaba la verdad. Daniel, aunque con el corazón pesado por la traición de su madre, sintió una paz interior. Había defendido lo correcto, y aunque su familia nunca volvería a ser la misma, sabía que la justicia y la verdad eran más importantes que cualquier lujo o fachada. Y así, en el gran salón de la mansión Montenegro, la mentira terminó, y la verdad comenzó a sanar, lentamente, las heridas que el poder y la envidia habían dejado atrás. Después de todo, la mansión Montenegro parecía más tranquila, pero el aire estaba cargado de cambios. Rosa había sido liberada oficialmente y Arturo se encargó de que recibiera apoyo para su hija enferma. Los medicamentos, el tratamiento, incluso un pequeño hogar más cómodo, todo fue cubierto por él. No podía borrar lo que su esposa había hecho, pero quería reparar, al menos en parte, el daño causado. Daniel, por su parte, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Su madre había sido desenmascarada, y aunque había justicia, la traición todavía dolía. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado algo más importante, integridad y conciencia tranquila. Por primera vez, entendió que la valentía no siempre viene en grandes gestos visibles. A veces, consiste en enfrentar la mentira cuando todos los demás se esconden detrás del miedo y el poder. Rosa lo miraba con gratitud. Sus ojos reflejaban no solo alivio, sino también la fuerza de quien ha sobrevivido al dolor injusto. Daniel supo en ese momento que defender a los inocentes, aunque difícil, es uno de los actos más nobles que un ser humano puede hacer. La injusticia no había ganado, y por eso, había esperanza. Arturo decidió cambiar. La experiencia lo había despertado a la realidad de que el dinero y el poder no podían proteger a las personas que amaban y garantizar la verdad. Comenzó a pasar más tiempo con Daniel, a escucharlo y a enseñar que la riqueza sin valores no sirve de nada. La mansión, antes un lugar de miedo, se convirtió en un espacio donde la honestidad y el respeto empezaron a importar más que la apariencia. La historia de Rosa, y la valentía de Daniel, quedó como un recordatorio silencioso de que la verdad, aunque difícil de enfrentar, siempre tiene su recompensa. Elena fue llevada lejos, su poder no la salvó de las consecuencias de sus actos. La justicia la alcanzó, y con ello, la mansión quedó libre de su manipulación y mentira. Nadie podía borrar los recuerdos dolorosos, pero sí podían aprender de ellos. Daniel comprendió que algunas lecciones se aprenden solo cuando se enfrenta a la injusticia directamente, que la verdadera riqueza no está en las joyas, en los autos o en la fama, sino en los actos que defienden lo correcto, que proteger a los inocentes y enfrentar la mentira, incluso cuando duele, es lo que distingue a una persona valiente de una cobarde. Esa noche, Daniel miró a Rosa y luego a su padre. Sintió que, por primera vez, la mansión tenía un corazón real. Una lección había quedado clara: el dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás puede comprar la verdad ni la paz interior que viene de hacer lo correcto. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de defender la verdad, incluso si eso significa enfrentarte a quienes más amas y arriesgarlo todo?